Evolución del concepto de discapacidad, presentado por Javier Esteban Quintín, Universidad Manuela Beltrán. El concepto de discapacidad se conoce como una condición que puede aparecer en cualquier ser humano y que puede aparecer en cualquier etapa del ciclo vital de la persona. Esta a su vez puede aparecer de manera temporal o permanente. Se dice que el grupo con mayor proporción de discapacidad o en el que es más frecuente encontrar pues las mayores discapacidades son las personas mayores de 60 años, siendo las causales las enfermedades generales, la accidentabilidad y las alteraciones genéticas o hereditarias. Cabe resaltar que las personas con alguna discapacidad se encuentran en una posición socioeconómica vulnerable, es decir, que son personas con bajos recursos y por esta razón son muy vulnerables a que no se les valgan sus derechos pues en su totalidad. La discapacidad, la definición como tal también va a depender de un contexto sociocultural o del enfoque que se le dé. Se ve determinada también por factores económicos, condiciones políticas o públicas a nivel pues, de la sociedad. Su definición ha transmutado a través del tiempo por diferentes modelos y conceptos que se postulan tratando de definir, según el momento del enfoque, la discapacidad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las personas con discapacidad eran excluidas de la sociedad por no adaptarse ni cumplir los criterios del cuerpo perfecto. Cabe resaltar que a lo largo de la historia de la humanidad se han dado grandes avances en ciertas fechas en cuanto al modelo o el concepto de la discapacidad. Por ejemplo, en 1948 pues se dio la Proclamación de los Derechos Humanos. Esto dio un paso a que se disminuyan la vulneración de los derechos pues, de las personas en general. En 1955 nació la aprobación del Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos Físicos. En 1971 se dio la Declaración de los Derechos de las Personas con Retrasos Mentales. En 1975 se declararon los derechos de los impedidos. En 1980 la OMS aprobó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y de Minusválidos. En 1982 nació el Programa de Acción para las Personas Impedidas y en 1983 nace pues como la readaptación profesional y el empleo para personas con invalidez. A partir de los 80 fue como un gran avance para las personas para las personas con discapacidad y pues para un modelamiento y un perfeccionamiento del concepto a partir pues desde esta época. Cabe resaltar que han nacido modelos que han tratado de definir o dar un concepto de la discapacidad. Por ejemplo, el modelo médico individualista básicamente es un enfoque de la discapacidad, de que la discapacidad es igual a enfermedad y donde se hace claridad de la definición de la diferencia como desviación en la función o pérdida de la misma, de algún segmento corporal o de la capacidad de la persona. Básicamente este modelo mira la discapacidad como un problema causado por una enfermedad, trauma o condición de salud que pues afecta el desempeño de la persona. Y pues básicamente la solución la pretenden dar en base a una cura. El modelo social aquí es entendido como un problema pues situado a nivel social de la sociedad y que se radica con la transferencia pues, del entorno ya sea social y también pues de sus normas bajo lo que se rige la sociedad. También hace un enfoque como a las relaciones sociales y que los causantes básicamente son los factores externos que limitan a la persona. También está pues determinados bajo el contexto físico, el económico y el político. También se habla pues del modelo biopsicosocial que pues incluyen las alteraciones
psicológicas y factores sociales que pues también van a determinar la discapacidad del individuo. Todos estos conceptos se han ido sumando pues para tener el actual, ¿no? Y en este mismo modelo biopsicosocial se busca mirar a la persona de una manera holística, es decir, de su todo, desde la persona y su entorno. Y ya seguido de esto, nace el modelo de diversidad funcional. Busca que no se vea la discapacidad como algo negativo, ni bajo una visión médica, sino como que la persona cuenta con un funcionamiento diferente y que presenta una carencia de bajo lo que conocemos como el concepto de normalidad, pero haciendo a la persona más íntegra y más incluida en la sociedad. Ahora bien, en Colombia se ha llevado este contexto de otra manera. Tan solo en 1991 nacen las acciones formales orientadas a la población con discapacidad bajo la Constitución Política. En 1994 el Ministerio de Protección Social adapta los derechos de personas con trastornos mentales. En 1997 nacen los mecanismos de integración social de personas con limitaciones. En el 2007 nacen avances en temas de igualdad para personas con discapacidad. Desde esta fecha, a partir de ella, nacen como más programas para hacer inclusión social de las personas con discapacidad. En el 2009 nace la normativa colombiana enfocada a la rehabilitación basada en comunidad. Y en el 2010, a partir también de esta fecha, se progresa más con leyes y derechos para las personas con discapacidad, con proyectos orientados a la garantía de acceso a servicios como salud, educación y movilidad en cuanto a un entorno social para estas personas. Para concluir, el mundo y básicamente Colombia sigue en la evolución de este contexto y lo cual se busca que ahorita Colombia siga en el camino de creando leyes y involucrando acciones para dichas personas y que no se les vulneren los derechos. Y también busca basarse en el último concepto de modelo de diversidad funcional.